Quiero que miremos juntos un salmo que es el Salmo 107. Voy a partir de esa escritura. El Salmo 107. No voy a leer todo el Salmo, pero básicamente lo que el Salmo nos cuenta es que diferentes situaciones humanas, diferentes problemas graves, desde problemas de salud, problemas de muchas índoles, pero yo quiero que miremos solamente cómo se repite un concepto. Todos estos tipos de personas que pasaron estas situaciones tan difíciles, quiero que mires conmigo, por ejemplo, el versículo 6, lo que dice. Entonces clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Sí? Clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Después cuenta de otros que estaban en tinieblas, que estaban prisioneros, nos cuenta que estaban mal, que estaban quebrantados. Y el versículo 13 dice, luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Después empieza a hablar de los que estaban en sombra de muerte, los que estaban en tinieblas, los que estaban presos, afligidos, incluso afligidos por sus malas, por sus rebeliones, por sus propios pecados. Llegaron hasta los bordes de la muerte, dice el versículo 18. Pero el versículo 19 dice, pero clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Esa es la constante. Los problemas son diversos. Las situaciones son personales, son únicas. Cada situación es tan única como la persona que lo vive. Pero la constante, ¿cuál es? Que en todos los casos, cuando clamaron a Dios en su angustia, Dios los liberó de sus aflicciones. ¿Y por qué me parece tan importante? ¿Por qué Dios, yo creo que puso en mi corazón esta palabra para que la pueda compartir con ustedes? Quiero que miren cómo termina el Salmo. En el versículo 41 empieza así. Es como está cerrando toda la idea de lo que Dios hace. Dice, Dios levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios? El Salmo termina con una pregunta abierta, con una invitación. El salmista inspirado está diciéndonos, ¿quién va a ser lo suficientemente inteligente? ¿Quién va a ser lo suficientemente sabio para guardar, atesorar esto en su corazón? De cómo es Dios, cómo actúa Dios con nosotros. Yo quiero compartir un concepto esta noche, pero sí tengo que explicarte algo del último versículo. Cuando dice, y entenderá las misericordias de Dios. No sé, ¿tu versión dice así, misericordias? Ok. A mí me llamaba la atención, algo no me cerraba cuando leía el Salmo, algo me inquietaba. Entonces tuve que ir al texto, el original, como está escrito, y la palabra que usa el hebreo no es misericordias. Se puede traducir, pero no es la mejor traducción. Porque la palabra que usa es la palabra Hesed. Si hablara de misericordias, hubiera usado la palabra Rahamim, y no usa esa palabra el texto. Y hay una gran diferencia entre Hesed y Rahamim. Hesed se puede traducir mucho mejor por compasión. Este versículo me parece a mí mejor traducir
¿quién entenderá la compasión de Dios? La palabra compasión, nuestra palabra compasión, viene del latín y es una palabra compuesta. Compasión. Pasión, la idea original de la palabra pasión, no tiene que ver con el sentido que hoy le damos nosotros. Hoy nosotros asociamos la pasión con estar apasionado por algo. Incluso lo asociamos con el amor, con el amor loco, el amor apasionado, la pasión por una mujer, la pasión por un hombre, la pasión por el arte, la pasión por los autos. Ese no es el sentido original de la palabra pasión. El sentido original de la palabra pasión es sufrimiento. Por eso se habla de la pasión de Cristo. Habrás escuchado el título de la película, La Pasión de Cristo, y te habrás preguntado tal vez, ¿por qué es la pasión de Cristo? Porque quiere decir sufrimiento. Ese es el sentido original de la palabra. Pero ¿qué es lo que nos dice el texto? Que hay que ser suficientemente sabio para meditar en cómo Dios actúa, para darnos cuenta que Dios es, ¿qué cosa? Compasivo. Tiene compasión. ¿Qué es tener compasión? Tener compasión significa que comparte tu sufrimiento. Yo en esta noche quiero hablarte de esto. Yo quiero hablarte en esta noche de ese Dios que no está lejos, que no está distante y que muchas veces permite que vos pases situaciones difíciles, aflicciones, tribulaciones, que muchas veces se demora, desde tu punto de vista se demora en liberarte de la aflicción, pero sin embargo Él está compartiendo con vos el sufrimiento. Yo quiero que me acompañes a través de la Escritura, vamos a ver algunos textos, pero me parece fundamental porque el salmista nos anima a entender esto. Porque en el mundo, siempre que estemos en el mundo, vamos a sufrir de alguna forma. Jesús lo dijo claramente, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Ahora es muy diferente cuando vos entendés que esas aflicciones son parte del propósito de Dios para tu vida. Pero sobre todas las cosas, es muy diferente cuando vos entendés que cuando vos estás afligido, es el tiempo que Dios más cerca está de vos. Vamos a ir juntos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15. San Juan 15, el Señor está diciendo, yo soy la vid verdadera, la viña, el parral de uvas. Yo soy la verdadera vid. Mi Padre es el labrador, el que cuida la vid, el jardinero, el hortelano, el que cuida la... Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si seguimos un poquito más, Jesús les dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros
si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Esta imagen de la vid, de la viña, es muy recurrente en la Biblia. La menciona muchas veces. Y Jesús va a decirnos que nosotros somos parte de esa vid. Si somos parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos a Él vitalmente. Somos el pámpano. El pámpano es la ramita donde se cuelga el racimo de uva. ¿Sí? Nosotros somos eso. Esa ramita donde se cuelga el racimo, donde nace el racimo. Ese es el pámpano. Dice que Dios nos puso a nosotros para que llevemos fruto para Él. Pero que si nosotros estamos unidos a Él, si permanecemos unidos a Cristo, si permanecemos en Él, lo natural es que demos fruto. Así como la vid en una estación del año va a dar frutos, así también nosotros, si estamos unidos a Cristo, va a haber estaciones de nuestra vida donde vamos a dar frutos. Va a haber momentos de nuestra vida donde vamos a dar frutos para la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Cuál es la única condición que nos pone? Que permanezcamos en Él y que Él permanezca en nosotros. En otras palabras, lo único que no podés darte el lujo de cortar es la comunión con el Señor. Aquello que te mantiene ligado al Señor. Todo lo otro puede cambiar. Yo estuve enfermo 2 semanas. Mi trabajo ministerial se redujo enormemente. Pero eso no me quitó nada en mi esencia. Porque yo no soy solamente un pastor, yo soy una persona. El ser pastor es una función. Es un trabajo. Hasta me enteré que hubo reuniones buenísimas, o sea que si yo no estoy, capaz que sea mejor incluso. Maravilloso. Entonces, lo que no podemos dejar de hacer es tener comunión con el Señor. Eso es como la respiración. Tener comunión con el Señor es como respirar. Vos no podés dejar de respirar porque te morís. Todo lo demás puede cambiar. Estos hermanos que hablábamos recién, que orábamos, creo que nosotros no podemos dimensionar lo que es vivir en esa situación. Hoy hay una preocupación en la iglesia, en el mundo, por ellos. Y cada vez más los pastores y las grandes iglesias, todos lados están pidiendo oración en la televisión por ellos, porque es terrible lo que está ocurriendo. El otro día escuchaba a un rabino y estaba hablando de la situación en Israel y decía, esto no es nada, dice, comparado con lo que le está pasando a los cristianos en Irak, decía, el rabino decía. Dice, en Mosul lo que está ocurriendo, dice, entre Siria y Mosul, por día mueren más personas que en todo el último conflicto que hubo con Israel, en todo el año. Árabes matando a sus propios hermanos por temas religiosos, políticos, ideológicos. Ahora, que esto es una situación extrema.
donde la sangre está siendo derramada, donde la gente está dando su vida por el Señor. Misioneros extranjeros que están ahí por el llamado a riesgo de su propia vida. Son situaciones extremas, situaciones donde Dios derrama una gracia extraordinaria a estas personas para soportar este tipo de cosas. Pero yo quiero que hoy hablemos de algo más doméstico, de nuestra realidad, porque gracias a Dios nosotros no vivimos hoy por hoy este tipo de situaciones, pero sí tenemos aflicciones, sí tenemos problemas de salud, sí tenemos problemas familiares, sí tenemos problemas económicos, sí tenemos situaciones que producen dolor y sufrimiento, y nosotros tenemos que entender por qué el Señor permite esto. Nosotros tenemos que entender que cuando vos sos una persona que te convertiste verdaderamente a Cristo y la visión de tu vida y tus prioridades en la vida cambiaron y el Señor pasa a ser lo primero en tu vida, lo natural que te va a ocurrir es que vas a empezar a dar frutos para Dios. Eso es lo natural. Si estás unido a Cristo, vas a empezar a dar frutos para Dios. Tanto frutos, los frutos del Espíritu, estamos hablando de una transformación de tu carácter, vas a empezar a ser transformado en tu carácter, vas a empezar a tener un amor que no es tuyo, vas a tener una paciencia que te va a resultar extraña, porque vos no sos así. Pero es el Señor mismo empezando a vivir su vida a través tuyo, en la medida que vos le vas dando lugar. Y esto es un proceso muy personal, porque no hay una regla. Hay personas que vienen al Señor y se entregan al Señor con tanto amor, con tanta devoción, con tanto ahínco, con tanta pasión, pero en el sentido que hoy usamos la palabra, que se entregan al Señor de esta manera y en poco tiempo vos ves que empiezan a dar frutos. En poco tiempo vos ves que empiezan a dar testimonio de sus cambios, su familia. El otro día cuando bautizamos a los chicos nuevos, a los hermanos nuevos, familiares de ellos que vinieron a presenciar el bautismo y me decían: ¿cómo cambió mi hija? ¿Cómo cambió mi hijo? Yo estoy contento que venga acá, que venga a este lugar porque algo pasó en ellos. Ellos piensan que es el lugar porque no entienden, pero no importa. Ellos lo importante es que ven el cambio. Lo importante es que ven el cambio. Dicen: mi hijo está distinto, mi hija es diferente, mi hija tiene una alegría, tiene algo que antes no tenía. Eso es tremendo. Son gente nuevita que se bautizó ahora. Pero hay fruto. No solamente eso, sino que algunos incluso ya trajeron a otros al Señor y ya hay una segunda generación de esos que se bautizaron. Ya sus amigos estaban mirando el bautismo de ellos, amigos que ellos rescataron del mundo, ellos les predicaron de Cristo y ya los trajeron a la congregación y están caminando y están avanzando en el Señor. O sea que también tienen un fruto en este área. Y esto solamente el Señor puede hacerlo. Ahora yo tengo algo para decirte. Cuando vos sos una persona que te pasa esto, va a venir una poda. ¿La poda qué es? Cuando termina la temporada de uvas, la planta queda con muchas ramas extras, muchas ramas, se extiende mucho la parra, y tiene que venir el hortelano, el que cuida, y tiene que cortarle muchas de esas ramas, tiene que cortarlas. Para que al año siguiente, cuando sea el tiempo de florecer las vides, la savia no se desgaste en ese trabajo
trabajo de ir por las ramas y recorrer toda esa estructura, sino que directamente produzca fruto. Entonces el hortelano tiene que venir y cortar cosas, sacar cosas, para que el año siguiente la vid dé mejores frutos, más frutos, mucho fruto. Yo no sé si usted alguna vez cultivó una vid. ¿Vieron que dice el refrán que hay que tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro? Bueno, yo ya hice esas tres cosas. Y una de las cosas que más me gustó fue plantar la vid. Bueno, tener los hijos también me encantó. Pero plantar la vid dio una curiosidad. Me acuerdo de una hermana me dijo, mira, yo te voy a dar una ramita, es muy buena esta uva. Y me dio una ramita seca que parecía una cosa extraña. Era una ramita marrón así seca, como un palito. Yo no sabía cómo se plantaban las vides. Yo no sabía si era una semilla, si me tenía que dar una plantita. Ustedes vieron que le dan una plantita, usted la pone y crece. No, este era un palito seco, nada así, no decía nada. Como un palito muerto parecía. Ella me dijo, en tal fecha del año, no me acuerdo cuándo era, me dijo, en tal fecha del año tenés que ponerlo en la tierra eso, empezar a regar, y eso va a ser una vid el día de mañana. Ese va a ser el sarmiento, la rama principal de la vid. Y así fue. Así fue. Y después empezó a dar frutos, y yo comía las uvas, y era lindo ir a mi parra a sacar las uvas. Y sigue estando la parra en una casa que tenemos ahí en el barrio. Ahora, qué interesante que el Señor dice, si vos das fruto para Dios, si vos das frutos, el Señor te va a podar. ¿Para qué? Para que des más fruto. Esto parece una contradicción, porque si yo estoy dando fruto, lo que yo esperaría es que venga el Señor y me dé un premio. Pero el Señor no hace eso. Porque el Señor lo que quiere es que tu herencia, tu recompensa, sea algo mucho más grande. Pero la recompensa que vas a recibir está en relación con los frutos que diste. ¿Es así? Tu salvación la ganó Cristo en la cruz. Y si vos te mantenés en el Señor, la salvación ya la tenés, porque Cristo pagó ese precio por tu pecado. Ahora la recompensa que vos y yo recibamos en el mundo venidero depende de los frutos que hayamos dado para Dios en esta vida. En otras palabras, podríamos decir que lo único gratuito fue esa salvación. Ahora la corona, el premio, la recompensa, el honor, la gloria, la cercanía con Dios, para todo eso se paga un precio. Nosotros estamos tan lejos a veces de esta situación de Mosul, de Irak. Estamos tan lejos porque cuando leemos la Escritura, muchas veces no nos damos cuenta que todos los primeros cristianos sufrieron tremendamente para que la verdad de Dios llegue a nosotros hoy. Los santos de los primeros siglos acuñaron una frase en latín que era la lengua, cuando Roma conquista el mundo, el latín se volvió la lengua vernácula, la lengua popular, la lengua franca del mundo. Y ellos acuñaron un término en latín que decía, la sangre de los mártires es la simiente, es la semilla de la iglesia. Ellos sabían que cuando había gente muriendo por Cristo, era Dios que estaba sembrando en esa tierra para que ahí crezca el Evangelio, para que ahí crezca la iglesia. A nosotros esto nos parece algo lejanísimo. Y si no fuera porque hoy las noticias nos cuentan de que en algún lugar del mundo está ocurriendo esto, nos parece que ser cristiano es algo tan simple como venir a una iglesia, poder cantar, poder reunirnos.
Y muchas veces por eso tal vez no lo valoramos. Por eso tal vez a veces podemos darnos el lujo de decir, pero hay gente que da su vida, está muriendo, le están cortando la cabeza con un cuchillo, con un machete, a ellos y a sus hijos, por hacer esto que nosotros hacemos. Pero volviendo a nuestra realidad, yo lo que quiero en esta noche es que podamos entender juntos que el sufrimiento que vivimos, sea cual fuere, no es en vano. Hay un versículo que a mí me inspiró mucho y yo quiero compartirlo con vos. Es de donde surgió este pensamiento. Está en el libro de los Reyes. Es segunda de Reyes. Acá. Primera de Reyes 7. ¿Lo encontraste? En ese pasaje nos están contando el autor, Primera de Reyes 7, es cuando Salomón está construyendo los muebles para el templo y empieza a contar todos los metales preciosos que había. Había cobre, había oro, había plata. Y en este pasaje empieza a hablar de cómo el rey empezó a tomar estos materiales, empezó a fundirlos para hacer los muebles del templo de la casa de Dios. Y hay un versículo que cuando yo lo leí, Dios habló a mi espíritu, es el versículo 46. Y dice así la Biblia: todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretam. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretam. La Biblia compara nuestras pruebas, nuestras aflicciones, con los metales preciosos. Y dice que cuando nosotros somos probados, cuando nosotros somos afligidos, es el mismo proceso que cuando se pone un metal en el fuego, en un horno, cuando se mete un metal en una fundición. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a producir ¿qué es el himno? ¿Qué es? Se le daba así de pie, por favor, de pie. Lo que ocurre es que los autores bíblicos van a usar imágenes para hacernos entender esto. Cuando vos pones un metal en el fuego, la plata, lo que sea, todas las impurezas suben. Entonces el orfebre, el que está trabajando con el material, puede sacar la impureza y mejorar la calidad del metal que tiene. Y ese metal fundido, él lo pone en un molde y le da la forma que él quiere. En otras palabras, los metales preciosos sí o sí necesitan de fuego, de calor, para que lleguen a ser lo que tienen que ser, algo realmente de mayor valor aún. Y la Biblia compara mucho la vida del creyente con esto. En varios lugares nos habla de esto. Por eso a mí me llamó mucho la atención este versículo. Porque aquí el rey estaba fundiendo metales preciosos para hacer los utensilios del templo, para hacer los muebles del templo. Y esos utensilios, esos muebles del templo, hablando como una metáfora, una analogía,
somos nosotros. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos un instrumento del Señor. Cada uno de nosotros somos una herramienta del Señor. Pero el tema es que tenemos que ser formados, tenemos que ser moldeados, tenemos que ser transformados. Pero para eso vamos a tener que pasar tiempos de sufrimiento. Es muy importante entender esto y tenerlo claro. Es muy importante que vos sepas que si vos sos un creyente que va a producir cosas para Dios, vas a dar fruto para Dios, vas a sufrir. Si alguien te dice lo contrario, te miente. Si alguien te dice que porque estás en Cristo no vas a pasar aflicciones, te miente. Porque sin aflicciones no podemos llegar a ser lo que tenemos que ser. En este pasaje dice que el rey fundió todos los metales en la llanura del Jordán. La llanura del Jordán, si vos conocés Israel, en esos tiempos, la llanura del Jordán era el lugar cerca donde estaba el río, la ribera del río, esa zona, era una zona muy tupida, muy llena de árboles, de plantas, pero era considerada como el lugar más difícil en que uno podía estar. Por ejemplo, si ustedes leen el profeta Jeremías, en un pasaje que lo mencionamos mucho, Jeremías se está quejando con Dios por los problemas que estaba pasando. Jeremías era un profeta de Dios, por si no saben, era un siervo de Dios. Y estaba pasando por luchas, por problemas, por rechazo, por ser profeta, lo rechazaban y tenía persecuciones, tenía problemas. Y el Señor, él estaba quejándose delante del Señor, lamentándose delante del Señor. Y el Señor le dice esto. No te voy a dar la cita para que no hace falta que la busques, pero quiero leerlo exactamente. El Señor le dice, en medio de todo su lamento, el Señor le habla y le dice así: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a luchar con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo vas a hacer en la espesura del Jordán? O sea, su siervo estaba quejando y le estaba diciendo: mira, Señor, desde que yo conozco tus cosas, tengo muchos problemas. Hay gente que me rechaza, hay gente que me da la espalda, hay puertas que se me han cerrado. Al final, ¿cómo es esto? Él como ahí llorando, ¿no? Y viene el Señor y le dice: mira, pibe, si vos vas a llegar a algo, vas a tener que pagar un precio. Si vos vas a cumplir el propósito para el cual yo te formé a vos, yo te diseñé a vos, vos tenés que entender esto. Esto que a vos te pasa no es nada con lo que vas a tener que pasar. ¿Vos te estás quejando de hacer el 4º grado? No sabés lo que te espera en 2º año. ¿Vos te quejás porque la secundaria es dura? No sabés lo que te espera en la facu. Es así. La vida es así. Cuando nosotros podemos llegar a conocer a Dios verdaderamente, conocer su carácter, conocer su forma, su corazón, podemos exclamar desde lo profundo de nuestro ser: por un lado,
cuán insondables son tus caminos. Como diría un santo de la antigüedad, extraños, misteriosos son los caminos del Señor. Sin duda que muchas veces nosotros no elegiríamos el camino que Él eligió para nosotros. Nadie normal elegiría el camino del sufrimiento. Una persona que ame el sufrimiento es un masoquista, es un enfermo. La persona sana trata de evitar el sufrimiento. A nadie normal le gusta sufrir. Pero muchas veces el camino del sufrimiento, no muchas veces, siempre, que va a haber un desarrollo, un crecimiento, tiene que haber un sufrimiento, siempre. Esto lo observamos en la naturaleza. Usted sabe cómo se forma una perla. Es en base al sufrimiento de una ostra que sufre una agonía con la arena y sufre hasta producir algo precioso. Tremendo. Las cosas preciosas cuestan. Una fe preciosa, una fe agradable a Dios, una fe que produce fruto, una fe que es de bendición en una persona, cuesta. Entonces, volviendo a la espesura del Jordán, dice el rey que el rey te funde en la llanura del Jordán. La llanura del Jordán es el lugar de prueba, es el lugar de sufrimiento, es el lugar donde tenés que luchar con enemigos más grandes que vos. Son esos momentos de tu vida donde vos sentís que ya no es una aflicción común, es algo más. Podés perder tu familia, podés perder tu vida. Es el momento cuando vos decís, ¿cómo va a terminar esta etapa de mi vida? ¿Cuándo va a terminar y cómo la voy a terminar? ¿Voy a salir entero de acá o voy a salir hecho pedazos? ¿Será que algún día voy a salir? Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma. Ese tiempo donde parece que el sufrimiento se funde, se mezcla con un enorme silencio de parte de Dios. Hasta inclusive te pasa a veces que vos te das cuenta que hay cosas en la vida que te va bien y que Dios te bendice, pero en ese área que estás sufriendo, ni siquiera Dios te habla. Es más, podés estar sufriendo y al mismo tiempo podés estar siendo utilizado por Dios y podés estar siendo de bendición a otros, pero vos seguís sufriendo. Pero qué importante entender que esto no se le escapó de las manos a Dios. Qué importante entender que en su palabra Él nos muestra que todos los hombres y mujeres que cumplieron sus propósitos son hombres y mujeres que tuvieron que sufrir. Y no va a ser la excepción con nosotros. Porque Él no quiere que nosotros recibamos una recompensa menor que aquellos. Él nos tiene por dignos de que recibamos una recompensa como recibieron sus grandes siervos, los profetas, los apóstoles. Entonces somos bienaventurados por el hecho de haber sido escogidos aún para esto.
Solamente así nosotros podemos entender el pensamiento de estos hombres. Santiago va a decir, tengan un gozo completo cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿De qué me estás hablando? Dice, porque la prueba produce un cambio, una transformación. Y esa transformación te va a hacer alguien completo, alguien perfecto, un instrumento útil. Tenés que gozarte pero con un gozo completo cuando estás siendo probado. Porque quiere decir que fuiste elegido para algo superior. Porque estás siendo tratado en la llanura. En los pueblos antiguos, en los pueblos donde se desarrolló la historia de la Biblia, la gente creía en los dioses regionales, como hoy se habla de los patronos, el patrón de tal ciudad, el patrón, eso es antiguo. Entonces hubo una historia en Israel donde Israel va a enfrentar a sus enemigos en la montaña y batalla, hay una lucha, una guerra, Israel gana la guerra. Entonces los enemigos dicen, bueno, esto es porque peleamos en la montaña y el Dios de ellos debe ser un Dios de la montaña. Entonces vamos a luchar contra Israel, pero vamos a luchar en la llanura, dice. ¿Y qué pasó? Israel volvió a ganar la batalla. Y ahí se le terminó la teología a esta gente. Dice, ¿cómo puede ser que tengan un Dios que les da victoria en la montaña y también en la llanura? Los montes en la Biblia siempre se asocia con el lugar donde habitan los dioses. Eso lo ves en el Olimpo romano, en el Olimpo griego, ellos asociaban los lugares altos con el lugar de los dioses. Lo ves en la poesía bíblica. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. O sea, la idea de que Dios habitaba en lugares altos y que había un ascenso, esa idea estaba metida en la mente. Ahora, cuando Dios te quiere fundir, Dios te lleva a la llanura. La llanura es el lugar de donde no sobresalís. La llanura es el lugar de lo monótono, de lo rutinario. La Biblia dice que los sacerdotes son hombres de llanura. Este tiempo estuvimos estudiando el sacerdocio en la escuela de liderazgo. El sacerdote es alguien que hace algo rítmicamente. Es alguien que hace algo rutinariamente. El sacerdote tenía que ofrecer sacrificios a Dios todos los días. No era el día que estaba contento, no era el día que le fue bien, no era el día que no se peleó con la mujer. Todos los días tenía que ofrecer sacrificio a Dios. Era monótono, rutina, llanura. Hay tiempos de nuestra vida que nuestra vida es así. Pero el tema es que vos no podés dejar de ser lo que sos. Vos no podés dejar de permanecer unido a la vid. Vos no podés dejar de orar. No podés dejar de ir a la palabra. No podés dejar de buscar del Señor. Dice que todas las cosas, todos estos metales preciosos fueron fundidos en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa. La arcilla en la Biblia se asocia con el material que usaba el orfebre para dar forma a los recipientes, a los moldes. ¿Sí? El tema de la alfarería es otra imagen muy grande dentro de la Biblia. No voy a entrar en eso porque es otro tema muy grande. Pero sí me llama la atención que esto ocurrió entre Sucot y Zaretam.
Y esa imagen es la que a mí me gusta mucho. Sucot son las cabañas, la sucá era el tabernáculo que Israel construía cuando salía del desierto. Al desierto Dios le dice: construyan Sucot, construyan cabañas, vayan al monte, busquen ramas y habiten en esas chozas. Habiten en esas chozas por unos días, por una semana. Siempre van a hacer esto como algo perpetuo. Y ahora, creo que es ahora en octubre, más o menos, si usted se va a Israel, la gente construye sus chozas en el patio de la casa, en su balcón, donde pueda, y esa semana comen ahí, están ahí, los chicos ponen sus colchones, duermen ahí. Mandamiento perpetuo de vivir en estas chozas. ¿Por qué? Porque esa choza representa nuestro cuerpo. Y es una choza hecha con ramas. Que si hay mucho sol, el sol entra. Y si llueve, te mojas. Siempre que Dios iba a entregar una tierra de bendición a Israel, le iba a entregar una tierra donde había casas, donde había bendiciones, primero le decía: celebren Sucot, celebren la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Para que ellos, cuando tengan la bendición, no se olviden de los frágiles que ellos son. Porque es muy fácil, hermano, cuando te empezás a ser bendecido, creer que sos eterno. Es muy fácil cuando la vida te va bien, pensar que la semana que viene te va a ir bien y en realidad ni siquiera sabes si vas a estar vivo la semana que viene. Esa es la verdad. Cuando vos no tenés claridad, cuando vos Dios no te fundió en Sucot, cuando vos no pasaste por ese tiempo de ser vulnerable, de estar enfermo, de estar débil, de sentir de perder el control de tu vida, cuando vos no pasaste por eso, vos te crees que vos sos invencible. Y no te das cuenta que si el Señor un segundo cierra sus ojos, vos no sos nada. Un segundo, si el Señor se durmiera, vos desapareces. Por eso Israel canta: mirá, gozate, porque nuestro Dios ni siquiera dormita, ni siquiera hace esto. Nos cuida tanto. Ni siquiera un momento se duerme, no te preocupes, porque si lo hiciera, desaparecemos. Sucot representa esto. El sufrimiento viene para esto. Para que te des cuenta lo transitoria que es la vida. Como pastor he tenido el desafío y la enorme responsabilidad de acompañar a personas en sus últimos momentos. Muchas veces me faltaba el cuellito clerical nomás. Porque más que otra cosa era una confesión de último momento. Nunca escuché a nadie decirme, nunca jamás, nadie me dijo: lamento tanto no haber tenido más dinero. Nunca nadie me dijo eso. Nunca nadie me dijo: lamento tanto no haber obtenido más títulos. Nunca una persona al borde de la muerte, sabiendo que va a pasar a otro estado, se lamentó por algo material. Nunca. Lo que me han dicho es: ¿cómo lamento no haber conocido a Dios antes? Mi vida hubiera sido tan distinta. ¿Cómo lamento no haberle dicho más
a mi esposa cuánto la quería. ¿Cómo lamento no pasé el suficiente tiempo con mis hijos? Porque estaba tan ocupado en otras cosas. Sine qua non, siempre el lamento viene por las relaciones que no llegaron a hacer lo que tenían que ser. Por eso es tan maravilloso cuando Dios te permite sufrir y vos lo entendés. Porque el sufrimiento te ubica en la vida. El sufrimiento te hace ver lo que realmente vale. El sufrimiento sirve para que no tengas que llegar al momento del final de tu vida y te des cuenta que la desperdiciaste en estupideces. Porque comparado con tu familia, comparado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, comparado con las relaciones que tenemos entre nosotros, todo lo demás es como nada. Los frutos que van a quedar, los frutos que van a representar tu corona en el cielo, no pasa por lo que acumulaste, no pasa por la ropa que usaste, ni por el vehículo en el que te movías. Los frutos, los que van a quedar son los que hiciste con tus relaciones, con el amor que diste, con la compasión que mostraste. Pero solamente aquel que sufre puede saber lo que es la compasión. Solamente aquel que sufrió puede entender cuando está sufriendo. Solamente aquel que pudo ver a Dios acompañándolo en su sufrimiento puede entender que vos sufras, no porque sos un pecador, ni porque tenés un pecado oculto, ni porque hiciste algo, no. Sufrís muchas veces por todo lo contrario. Muchas veces sufrís porque estás queriendo hacer la voluntad de Dios. Muchas veces vas a sufrir porque querés alinearte con Dios. Y el mundo te va a rechazar por esto. Y tu familia misma te va a hacer un vacío por esto. Pero yo quiero decirte en esta noche, es lo que quiero que te quede claro, que si vos te mantenés unido a la vid, si vos no permitís que las circunstancias te alejen, sino que las circunstancias te acerquen, vas a salir transformado de esa etapa de tu vida. Yo quiero decirte que tu sufrimiento no es en vano. Tu sufrimiento no es inútil. El sufrimiento es parte de un propósito de Dios para que vos puedas conocerlo de otra manera. El apóstol Pablo va a decir que Dios es un Dios que nos mete en tribulaciones, en problemas, en luchas, pero que también nos consuela en esas situaciones. Hay veces, hermano, que vos estás en una lucha, en una situación, y vos clamás al Señor. Y el Señor hace así y cambia las circunstancias. Y hay veces que vos estás en luchas, en aflicciones, y vos clamás al Señor, y el Señor no hace nada. Y es ahí donde nosotros más tenemos que buscar de Dios. Y es ahí muchas veces donde vamos a tener las experiencias más tremendas con Dios.
Pero tenemos que vencer al gran enemigo de la persona sufriente, que es la autocompasión. Cuando uno sufre, lo natural es entrar en un espíritu de autocompasión. Tener lástima de uno mismo. Pobrecito de mí, que sirvo a Dios y me va mal, y me pasa esto y me pasa aquello. Yo quiero decirte que mientras vos te mantengas en ese espíritu de autocompasión, Dios no va a poder obrar en tu vida. Dios no va a poder revelarse a tu vida. Lo que espera el Señor de vos, hecho tu duelo, como todos lo hacemos, porque a nadie le gusta que el médico le diga tenés tal enfermedad, te va a impactar, te va a poner triste, te va a doler, vas a llorar, lo que sea. Hecho tu duelo, habiendo llorado, tiene que haber un momento donde tenés que ir más allá del problema. Y tenés que tratar de entender qué es lo que Dios está queriendo hacer. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo mostrarte? Tu oración cambia. Tu oración ya no es, sácame el problema de encima. Mostrame para qué estoy en esto. ¿Qué es lo que querés conmigo? Las respuestas son diversas. Pero hay una que yo quiero enfatizarte en esta noche. Hay veces que nosotros en nuestro interior tenemos una insatisfacción, pero es una insatisfacción no comunicable. Hay algo en nuestra vida que es como que algo nos falta, pero ni siquiera sabemos qué es. Pero esa insatisfacción puede ser transformada en una semilla, en algo que produce algo hermoso en nosotros. A mí me da dolor cuando una persona no tiene insatisfacción. Porque la insatisfacción se puede transformar en una fuente enorme de inspiración para que tu vida se transforme en algo que valga la pena. Pero hay una insatisfacción profunda en el ser humano. Hay algo que no se puede llenar. Porque cada uno de nosotros fue hecho con una medida. Y hasta que esa medida no esté llena de Dios, vas a sentir esa insatisfacción. Y si no lo discernís a Dios, vas a tratar de llenar eso con otras cosas. Porque el vacío está. Y vas a sentir un hastío, una sensación de vacío, de que algo nos cierra, de que nada te llega a tener el sabor que tendría que tener. Y vas a disfrutar de bendiciones, pero no te vas a sentir lleno, no te vas a sentir pleno. Entre Sucot y Zaretán. Zaretán es un lugar. La raíz hebrea tiene que ver con aflicción, angustia, humillación, tribulación. Ahí el Señor nos funde. Ahí el Señor nos lleva al modelo entre aflicciones, en sufrimientos. Pedro va a decirnos, regocíjense, gócense cuando están siendo afligidos.
porque la Shejiná, la gloria de Dios, está reposando sobre ustedes. Cuando vos estás sufriendo, si vos sos una persona que caminás con Dios, cuando vos estás sufriendo, es cuando Dios más cerca está de vos. Hay cosas en la vida que nosotros no las vemos porque están muy lejos. Pero hay muchas cosas en tu vida que vos no te percatás porque están demasiado cerca. Y cuando sufrimos pasa eso. Nos cuesta ver a Dios porque Dios está demasiado cerca. Porque te está sosteniendo. Te está sosteniendo. Él te sostiene en pie. Él te está sosteniendo. Y vos no lo ves. Vos no te das cuenta. Él usa circunstancias, personas, situaciones, pero es Él que te está sosteniendo. Y lo segundo que quiero decirte y lo último, las personas más hermosas que existen son las personas que han sufrido. Porque la persona que sufrió tiene tal claridad de la vida, está tan fuera de la vanidad y de la tontería, que te hace sentir que cuando vos estás con Él, vos sos lo más importante que hay. Esa persona que ha sufrido ya se da cuenta que de nada le sirven los honores humanos, de nada le sirve la acumulación de cosas. Lo que más vale es la relación entre las personas. No te lamentes porque suframos. No te lamentes por pasar pruebas. Gózate. Gózate porque Dios te quiere llevar a otro nivel. No es el final del camino. No es el final del camino. Es el comienzo de algo mucho mejor. Esto grabátelo en el corazón, hermano. Cuando vos sufrís en Cristo, cada sufrimiento es un escalón que te va a llevar a algo mejor y mejor y mejor. Hay muchos niveles de desarrollo. Yo lo que espero en esta noche es que vos no estés satisfecho con tu vida y que vos no te lamentes por tu lucha, sino que vos le digas: Señor, ¿qué me querés mostrar con esto? Transformame, hacé tu obra, completame, porque yo quiero ser la mejor versión de mí mismo. Quiero dar lo mejor de mí y quiero recibir la máxima recompensa. Yo no quiero que nadie tome mi corona. Amén. Oramos juntos. Señor, gracias. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche. Gracias por compartir este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos trae consuelo, Señor. Y tu palabra nos trae claridad, Dios. Señor, yo quiero agradecerte por cada uno de nosotros. Y también quiero agradecerte por las pruebas que atravesamos, Señor. Quiero agradecerte por aquellas cosas de las que tú nos libras, pero también de aquellas de las que no nos libras, porque todo está dentro de un plan, Señor.
Yo en esta noche, Padre, quiero orar por mi vida y por mis hermanos. Y yo no voy a orar, Señor, para que los quites de la prueba. Yo voy a orar, Señor, para que tú lo transformes en medio de la prueba, Padre. Para que esa fe preciosa que tú pusiste en nosotros sea purificada por el fuego de la prueba. Y subamos todos como iglesia, Señor, a un nivel más alto, Señor. Que no nos quedemos aquí, Señor, que no nos quedemos conformes, sino que podamos ascender a un nivel más de intimidad contigo, a un nivel más de desarrollo personal, a un nivel más de bendición para otros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta noche oro por aquellos que están sufriendo, Padre. Por aquellos que están sufriendo en su casa, en su familia, tal vez en el matrimonio, tal vez algún hijo. Por aquellos que están sufriendo, Señor, en la salud, en la economía. Por aquellos que se sienten humillados y avergonzados. Por aquellos que se sienten rechazados, solos, abandonados, no amados, no queridos por nadie. Por ellos oro en esta noche, Señor. No para que les quites las tribulaciones, sino para que abras sus ojos y para que te puedan conocer como nunca te han conocido, y para que puedan escucharte y puedan verte como nunca antes lo hicieron, que puedan renunciar a toda autocompasión, a toda lástima, y que se den cuenta que si están en ti, Señor, ya son más que vencedores, Padre. Ya son más que vencedores en medio de las luchas. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece a mis hermanos y a mis hermanas, fortalécelas en su ser interior, Padre. Fortalécelos en su espíritu, Padre. Fortalécelos, Señor, para que ellos se puedan levantar en medio de la prueba, en medio de la tribulación, y puedan elevar a ti un sacrificio de alabanza, Señor. En medio del llanto, en medio del dolor, ellos puedan alabar tu nombre, Señor. Y puedan decir junto con Job: Señor, yo sé que mi Redentor vive, y aunque me mate, en Él voy a esperar. Señor, levanta hombres y mujeres de este lugar que te amen en todo tiempo, no solamente cuando está llena la cuenta del banco o la heladera, Señor, sino que te amen aún en la escasez, Señor. Levanta hombres y mujeres incondicionales, Señor, que te amen en la salud y en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza. Levanta hombres y mujeres de pacto en este lugar, Señor. Gente verdaderamente apasionada por ti, Señor. Gente jugada por ti, Señor. Gente que no cambia con las circunstancias, sino que se eleva por encima de las tormentas, como las águilas, y se acerca más a ti, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias por mis hermanos. Gracias por las luchas que vivimos todos. Gracias porque esas luchas son nuestra gloria, Padre. Gracias porque este vituperio, esas pruebas, son la garantía de nuestra recompensa, Señor. Gracias porque estas tribulaciones, estas leves, superficiales tribulaciones momentáneas, en nada se compara con la gloria que reposa sobre nosotros, que es la gloria de tu presencia, es la gloria de tu Shekinah, es tu gloria misma sobre nosotros. Porque aunque el mundo nos escupa, aunque el mundo nos desprecie, aunque aquellos que no te siguen nos den la espalda, tú nos estás amando de una forma única, personal, íntima, y nos estás transformando, Señor. Señor, completa tu obra en nosotros. Completa tu obra en nosotros, transfórmanos, para que lleguemos a ser todo lo que tú te has propuesto, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres fiel. Y el que comenzó la obra en nosotros será fiel en completarla. Gracias, Señor, porque tú empezaste y tú vas a completar tu obra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén.